Este es un ejercicio en el que quitamos unos capacitores electrolíticos con encapsulado THT y después limpiamos dichos pads. Estamos cerca del procesador, justamente esta zona es la del postfix. Este punto es el que sale y lo utilizamos para el punto C en el chip. Y acá junto tenemos los capacitores electrolíticos. Damos vuelta a la placa y comenzamos poniendo una gotita de flux. Colocamos a todos una pequeña gotita nada más. Incluso estos pines parecen ser de una bobina. Tomamos nuestro carrete de estaño y empezamos a poner una gotita pequeña de estaño con plomo en cada pin. Si algún pin no llegara a absorber estaño, no pasa nada. Después le ayudaremos un poquito con la pistola. Seguimos estañando los otros pines faltantes. Ya estañados todos los pines, tomamos nuestra pistola de calor en unos 300-350 grados aproximadamente, con una velocidad de 3/4 de aire, y junto con nuestra punta del cautín empezamos a calentarlos. De esta forma se ve un poquito mejor en el momento que van a caer los capacitores. Del otro lado, por la fuerza de gravedad, tienen que caer. Si nos cuesta un poco, podemos agregar otra gotita más de flux y seguimos aplicando calor. Tratamos de que nuestra punta de cautín choque ambos pines del capacitor y al mismo tiempo nos ayudamos con la pistola para que solitos caigan del otro lado. El chiste es de soldarlos al mismo tiempo para que puedan caer por sí solos. Nos aseguramos que ya hayan caído, derritiendo el estaño en esos pines y jugando un poquito con la punta. Ahora, los pines que no habían agarrado estaño en un principio ya lo pueden agarrar, pues le estamos ayudando un poquito con la pistola. Acá me llevó un rato darme cuenta que este embobinado era doble, así que había que desoldar otros dos pines al mismo tiempo, aparte de estos. Tardé tanto tratando de desoldarlos sin antes darme cuenta que incluso nuestra soldadura se nos puso bastante deficiente. A este tipo de soldadura yo le llamo soldadura chicle, pues en el momento que nosotros retiramos la punta, el estaño nos acompaña a la punta, como un chicle, como si se quedara pegado a la punta, nos acompaña y eso nos indica una muy mala calidad del estaño en ese momento. ¿Cómo podemos solucionar esa soldadura chicle? Agregando una gotita más de flux y volviendo a calentar. Nos aseguramos que el estaño vuelve a pegar bien, pues el estaño chicle no nos permite retirar esa bobina. Nos asomamos a los capacitores que ya cayeron del otro lado, los hacemos a un lado para continuar con esta bobina.
Después de muchos intentos en los que la bobina no cae, me doy cuenta que del otro lado de la placa se puede alcanzar a ver que la bobina es doble. Es un componente con 4 patas, no solo tiene estas 2 patitas. Entonces, en las otras 2 patitas restantes, le vamos a agregar un poquito más de estaño. Vuelvo a colocar flux en las 4 de ellas. Le pongo estaño a la soldadura chicle y asimismo a las otras 2 patitas que les hace falta estaño con plomo. Y con nuestra pistola de calor podemos alternar el calor que le damos a cada una de ellas. Podemos darle calor con la pistola y con el cautín al mismo tiempo a una, a otra, o podemos ir alternando entre todas ellas. En algún momento utilizamos la pistola para un extremo, en algún momento utilizamos el cautín para otro extremo. El chiste es que los 4 pines estén en etapa de fusión al mismo tiempo. Una vez que ya quitamos todos los componentes que queríamos retirar, calentamos un poco con la pistola de calor, agregamos un poco de flux y en ese momento vamos con nuestra malla y con nuestra punta bien caliente para que podamos retirar el estaño de los agujeros. Cabe mencionar que estamos utilizando una malla de desoldar Godwick. Es una calidad regular, no es exactamente buena, tampoco es pésima. Mi recomendación para utilizar malla es que tengamos flux en los pines, que el área ya esté caliente, para eso nos ayudamos con la pistola de calor previamente, y que nuestra punta sea robusta, que esté muy caliente, y entonces colocamos la punta arriba de la malla y así juntas, la malla y la punta, acercamos ambas hacia los pines que queremos desoldar. Dejamos un momentito ahí nuestra malla con nuestra punta y solito el estaño tiene que cambiar del pad metálico a nuestra malla de cobre. No hace falta empujar ni raspar, simplemente hay que esperar a que la transferencia del calor se haga hasta el pad metálico y por eso se pueda absorber el estaño hacia la malla de cobre. Si nos está costando, podemos tomarnos un momentito para calentar otro poco con nuestra pistola de calor, agregar otra gotita más de flux, cortarle a nuestra malla el pedazo que ya haya absorbido de estaño y volver con ella para, con ayuda de nuestra punta del cautín, podamos retirar todo el estaño sobrante. A medida que va absorbiendo el estaño, la malla, lo podemos ir viendo y podemos ir avanzando nuestra malla para que una nueva área limpia de estaño pueda absorber el área que queremos limpiar del mismo estaño viejo. Si no queremos ir avanzando con nuestra malla, la podemos ir cortando a pedacitos muy pequeños a medida que se llene de estaño. Es muy común que estas placas, que son algo grandes, empiecen a disipar el calor muy rápidamente. Entonces, en lo que estamos limpiando algunos pines, los pines de junto ya se enfriaron. Podemos volver con nuestra pistolita, podemos calentar un poco
Luego agregamos otro poquito más de flux y lo mismo. Volvemos con nuestra malla sin cobre que haya absorbido en ese espacio y colocamos nuestra punta bien caliente para poder quitar. En algunos casos hará falta que, así como aplicamos calor con la pistola de calor, tengamos que aplicar nuestra punta del cautín bien caliente para asegurarnos que ese estaño que queremos retirar está en etapa de fusión y que no nos va a costar con nuestra malla. Entre más frío esté la zona que queremos limpiar, más nos va a costar con la malla. Asimismo, entre más pequeños sean los agujeros que queremos limpiar, más nos van a costar. Lo difícil en este tipo de pads es que el estaño no solo está en ambas caras de la PCB, sino que también a través de la PCB hay un tubo metálico que absorbe una cantidad importante de estaño. Esa es la dificultad para limpiar ese tipo de pads. Volvemos a calentar el área de la bobina doble. Agregamos más flux y volvemos con nuestra malla. Vamos avanzando el pedazo de la malla a medida que vaya absorbiendo estaño para que no nos cueste. Ya una vez limpios de estaño todos los pads, podemos ir pasando el hisopo con suficiente alcohol. Y posteriormente podemos limpiar con un trapito o con un paño para no dejar ningún residuo. Si hay residuos que no se quitan simplemente con hisopo, podemos utilizar alguna cuchilla para quitar ese exceso. Asimismo, es normal que en estos procesos, al utilizar tanto flux, se vaya a otras zonas y se empiece a pegar a otros componentes. En ese caso, yo caliento un poco más con la pistola de calor y después quito el exceso con hisopo y al final le doy una repasada con cepillo. No es estrictamente necesario, pero es totalmente recomendado para dejar un trabajo bien limpio. Al final damos vuelta a la placa también para limpiar del otro lado. Es común que pudiera haber residuos de estaño o de flux y también pudiera estropearnos nuestra soldadura en un futuro. Y ahora sí, una vez que nos convenció la limpieza de estaño, de flux y del estaño viejo, podemos venir con nuestros nuevos componentes para terminar esta reparación.